Una mujer declaró que vivía cerca de la playa y que estaba a la puerta de su casa esperando el regreso de los pescadores. Alrededor de una hora antes de que supiera del descubrimiento del cuerpo, vio un barco con un hombre solo que se alejaba de la parte de la costa donde posteriormente se había encontrado el cadáver. Otra mujer confirmó el relato según el cual era cierto que los pescadores habían llevado el cuerpo a su casa. No estaba frío y lo pusieron en una cama y le dieron friegas. Y Daniel fue al pueblo a buscar al boticario, pero el joven ya estaba sin vida. Se preguntó a otros hombres a propósito de mi llegada, y todos estuvieron de acuerdo en que, con el fuerte viento del norte que se había levantado durante la noche, era muy probable que yo hubiera estado zozobrando durante muchas horas, y finalmente me hubiera visto obligado a regresar al mismo punto del que había salido. Además, señalaron que parecía como si yo hubiera traído el cadáver de otro lugar, y era muy probable que, como al parecer no conocía la costa, pudiera haber entrado en el puerto sin saber la distancia que había desde el pueblo hasta el lugar donde había abandonado el cadáver. El señor Kirwin, al oír aquella declaración, ordenó que me llevaran a la sala donde había depositado el cuerpo provisionalmente, para que pudiera observarse qué efecto me causaba la visión del mismo. Probablemente el gran nerviosismo que yo había mostrado cuando se había descrito cómo se había cometido el asesinato fue la razón por la que se propuso semejante procedimiento. Así pues, el magistrado y algunas personas más me condujeron a la posada. No pude evitar sorprenderme ante las extrañas coincidencias que habían tenido lugar durante aquella azarosa noche. Pero sabiendo que, a la hora en que se había hallado el cuerpo, yo había estado hablando con varias personas en la isla en la que estaba viviendo, me encontraba perfectamente tranquilo respecto a las consecuencias del caso. Entré en la sala donde yacía el cadáver y me condujeron hasta el ataúd. ¿Cómo describir lo que sentí? Aún me siento morir de horror. Y no puedo siquiera pensar en aquel terrible momento sin sentir escalofríos y una horrible angustia que solo ligeramente me recuerda los espantosos tormentos que sufrí cuando lo reconocí. El juicio, la presencia del magistrado y los testigos pasaron como un sueño por mi mente cuando vi el cuerpo sin vida de Henry Clerval tendido ante mí. Jadeé buscando aire y arrojándome sobre el cuerpo exclamé: «Mi querido Henry, también a ti te han arrebatado la vida mis criminales maquinaciones. Ya he matado a 2 personas. Otras víctimas esperan su turno. Pero tú, Clerval, amigo, mi buen amigo». Mi cuerpo no pudo soportar durante más tiempo el agónico sufrimiento que estaba soportando y me sacaron de la sala ante horribles convulsiones. La fiebre vino después. Durante 2 meses estuve al borde de la muerte. Mis delirios, como supe después, eran espantosos. Me acusaba a mí mismo de ser el asesino de William, de Justine y de Clerval. A veces les pedía a mis cuidadores que me ayudaran a destruir al ser diabólico que me atormentaba. Y en otras ocasiones sentía como los dedos del monstruo se aferraban a mi garganta y daba alaridos de angustia y terror. Afortunadamente, como yo hablaba en mi lengua natal, solo el señor Kirwin pudo entenderme. Pero mis gestos y mis alaridos de amargura fueron suficientes para aterrorizar a los otros testigos. ¿Por qué no cedí a la muerte entonces? Era más desgraciado que ningún hombre lo fue jamás. Entonces, ¿por qué no me hundí en el silencio y en el olvido? La muerte arrebata a muchos niños en la flor de la vida, las únicas esperanzas de sus padres, que los adoran. Cuántas novias y jóvenes amantes han estado un día rebosantes de salud y esperanza, y al siguiente eran ya víctimas de los gusanos y de la putrefacción de la tumba. ¿De qué manera estaba hecho yo
para que pudiera resistir de aquel modo los golpes que, como el constante girar de una rueda, continuamente renovaba mi tortura. Pero yo estaba condenado a vivir, y 2 meses después me encontré como si estuviera despertando de un sueño, en una prisión, tendido en un camastro miserable y rodeado de rejas, candados, cerrojos y todo el desdichado aparato de una mazmorra. Fue una mañana, lo recuerdo, cuando me desperté en aquel estado. Había olvidado los detalles de lo que había ocurrido y solo me sentía como si una gran desgracia se hubiera abatido sobre mí. Pero cuando miré a mi alrededor y vi las ventanas enrejadas y la estrechez de la celda donde me encontraba, todo lo sucedido cruzó mi memoria y lloré amargamente. Aquellos gemidos despertaron a una vieja que estaba durmiendo en una silla a mi lado. Era una cuidadora a sueldo, la mujer de uno de los carceleros, y su aspecto reflejaba todas esas malas cualidades que a menudo caracterizan a esa clase de personas. Su rostro era duro e implacable, como de las personas acostumbradas a contemplar el dolor sin mostrar comprensión ninguna. Su voz expresaba una absoluta indiferencia. Se dirigió a mí en inglés, y en sus palabras pude reconocer la voz que había oído durante mi enfermedad. «¿Ya está mejor, señor?», dijo. Contesté en el mismo idioma, con una voz débil. «Creo que sí, pero si todo esto es verdad, si no estoy en realidad soñando, lamento estar aún vivo para seguir sintiendo este sufrimiento y este horror». «Si es por eso», replicó la vieja, «si lo dice usted por el caballero que mató, creo que sería mejor que estuviera usted muerto, porque me parece a mí que lo va a pasar muy mal. Lo van a colgar a usted cuando se celebren las próximas sesiones judiciales en el pueblo. De todos modos, no es asunto mío. Me han dicho que lo cuide y ya está usted bien. Cumplo con mi deber y tengo la conciencia tranquila. Mejor no sería si todo el mundo hiciera lo mismo». Le di la espalda con repugnancia a aquella mujer que podía hablarle de aquel modo absolutamente insensible a una persona que se acababa de salvar, habiendo estado al filo de la muerte. Pero me sentí débil e incapaz de pensar en todo lo que había acontecido. Todas las escenas de mi vida aparecían como en un sueño. A veces dudaba y pensaba que tal vez todo aquello no era verdad, porque los hechos nunca adquirían en mi mente toda la fuerza de la realidad. A medida que las imágenes que flotaban ante mí se fueron haciendo más nítidas, me subió la fiebre. La oscuridad se ciñó en torno a mí. No tenía nadie cerca para consolarme con la voz amable del cariño. Ninguna mano querida me confortaba. Vino el médico y me prescribió algunas medicinas, y la vieja las preparó. Y una mueca de crueldad parecía firmemente impresa en el gesto de la segunda. ¿Quién podría estar interesado en el destino de un asesino, sino el verdugo que se iba a ganar el sueldo? Aquellos fueron mis primeros pensamientos, pero pronto supe que el señor Kirwin me había dispensado una gran amabilidad. Había ordenado que prepararan para mí la mejor celda de la prisión. En efecto, era miserable, pero era la mejor. Y había sido él quien había procurado el médico y las personas que me atendieron. Es verdad que apenas vino a verme, porque, aunque deseaba ardientemente aliviar los sufrimientos de cualquier ser humano, no deseaba presenciar las agonías y los espantosos delirios de un asesino. Así pues, vino algunas veces para comprobar que no estaba desatendido, pero sus visitas fueron cortas y muy de vez en cuando. Un día, cuando ya me iba restableciendo poco a poco, me sentaron en una silla, con los ojos medio abiertos y con las mejillas lívidas como las de un muerto. Me encontraba abrumado por la tristeza y el dolor, y a menudo pensaba si no debía buscar la muerte en vez de esperar allí, miserablemente encerrado, solo a que me soltaran en un mundo atestado de desgracias. En alguna ocasión consideré
si no debería declararme culpable y sufrir el castigo de la ley, el cual, arrebatándome la vida, me proporcionaría el único consuelo que era capaz de admitir. Tales eran mis pensamientos cuando se abrió la puerta de la celda y entró el señor Kirwin. Su rostro dejaba entrever comprensión y amabilidad. Acercó una silla a la mía y se dirigió a mí en francés. Me temo que este lugar no le hace mucho bien. ¿Puedo hacer algo para que se encuentre mejor? Gracias, contesté. Pero ya nada importa. No hay nada en el mundo que pueda conseguir que me encuentre mejor. Ya sé que la comprensión de un extraño no es de mucha ayuda para una persona como usted, abatido por una tragedia tan extraña. Pero espero que pronto abandone este desgraciado lugar, porque sin duda se podrán encontrar fácilmente pruebas que permitan liberarlo de los cargos criminales que se le imputan. Eso es lo último que me preocupa. Debido a una sucesión de extraños acontecimientos, me he convertido en el más desgraciado de los mortales. Perseguido y atormentado como estoy, y como he estado, ¿puede la muerte hacerme algún daño? En efecto, nada puede ser más desagradable y triste que las extrañas circunstancias que han ocurrido últimamente. Por alguna sorprendente casualidad, usted fue arrojado a nuestras playas, bien conocidas por su hospitalidad. Fue apresado inmediatamente y acusado de asesinato, y lo primero que se le presentó a sus ojos fue el cuerpo de su amigo asesinado de ese modo atroz, y que algún malvado colocó, como si dijéramos, en su camino. Mientras el señor Kirwin decía esto, a pesar de la agitación que sufría con el relato de mis sufrimientos, también me sorprendió considerablemente el conocimiento que parecía tener respecto a mí. Imagino que mi rostro no dejó de mostrar cierto asombro, porque el señor Kirwin se apresuró a decir: no fue hasta un día o dos después de su enfermedad, cuando pensé que debía examinar sus ropas, para descubrir alguna pista que me permitiera enviar a sus familiares una nota en la que explicara su desgracia y su enfermedad. Encontré varias cartas, entre otras, una que, por su encabezamiento, enseguida comprendí que sería de su padre. Inmediatamente le escribí a Ginebra. Han pasado casi 2 meses desde que envié la carta, pero está usted enfermo, está usted temblando. Parece usted indispuesto para tolerar cualquier emoción. No saber lo que ha ocurrido es 1000 veces peor que el acontecimiento más horrible. Dígame qué nueva escena de muerte ha tenido lugar y a qué muerto debo llorar. Su familia se encuentra toda perfectamente bien, dijo el señor Kirwin con amabilidad. ¿Y alguien que le quiere, va a venir a visitarle? No sé qué asociación de ideas se produjo en mi mente, pero instantáneamente se me pasó por la cabeza que el monstruo había venido a burlarse de mi desgracia y a reírse de mí por la muerte de Clerval, como una nueva forma de instigarme a cumplir sus diabólicos deseos. Me cubrí los ojos con las manos y grité de angustia: ¡Oh, lléveselo! ¡No puedo verlo! ¡Por el amor de Dios, no le deje entrar! El señor Kirwin me miró con gesto contrariado. No pude evitar pensar que mi exclamación podía entenderse como una confirmación de mi culpabilidad, y dijo en un tono bastante severo: «Hubiera creído, joven, que la presencia de su padre sería bienvenida, en vez de producirle una aversión tan violenta». «¿Mi padre?», dije, mientras cada rasgo y cada músculo de mi cuerpo pasaba de la angustia a la alegría. «¿De verdad? ¿Ha venido mi padre? Mi buen padre. Mi buen padre. Pero, ¿dónde está? ¿Por qué no se apresura a venir?». El cambio de mi comportamiento sorprendió y agradó al magistrado. Quizá pensó que mi anterior exclamación era una momentánea recaída en el delirio. Y entonces, inmediatamente, volvió a su antigua benevolencia. Se levantó
y abandonó la celda con la enfermera, y un instante después entró mi padre. En aquel momento, nada podría haberme alegrado tanto como la presencia de mi padre. Le tendí y le estreché la mano y exclamé: «Entonces, ¿estás bien? ¿Y Elizabeth? ¿Y Ernest?». Mi padre me tranquilizó, asegurándome que todos estaban bien y diciéndome que no le había dicho a mi prima que yo estaba encarcelado. Simplemente le había mencionado que estaba enfermo. «¿En qué lugar estás, hijo mío?», añadió, observando lúgubremente las ventanas enrejadas y el miserable aspecto de la celda. «Viajabas para buscar la felicidad, pero la fatalidad parece perseguirte a ti y al pobre Clerval». El nombre de mi desafortunado amigo asesinado me causó una agitación demasiado grande como para que mi debilidad pudiera soportarlo. Prorrumpí en llanto. «Dios mío, sí, padre mío», dije. «Algún espantoso destino pende sobre mí, y al parecer debo vivir para cumplirlo. De otro modo, habría muerto sobre el ataúd de Henry». Capítulo 15. No se nos permitió conversar durante mucho tiempo, dado que el precario estado de mi salud exigía tomar todas las precauciones necesarias que pudieran asegurar mi tranquilidad. El señor Kirwin entró e insistió en que mis fuerzas no deberían agotarse en demasiadas emociones. Pero la presencia de mi padre era para mí como la de un ángel bueno, y poco a poco recobré la salud. A medida que la enfermedad me abandonaba, me iba invadiendo una melancolía negra y lúgubre que nada podía disipar. Siempre tenía delante la imagen fantasmal de Clerval asesinado. En más de una ocasión, el nerviosismo al que me conducían aquellos recuerdos hizo temer a mis amigos que podría sufrir una peligrosa recaída. Dios mío, ¿por qué se empeñaron en conservar una vida tan mísera y detestable? Fue seguramente para que yo pudiera cumplir mi destino, del cual estoy ya tan cerca. Pronto, oh, muy pronto, la muerte acallará estos latidos de mi corazón y me liberará de esta pesada carga de angustia que me hunde en el cieno. Y cuando se haya ejecutado la sentencia de la justicia, yo también podré entregarme al descanso. En aquel entonces, la presencia de la muerte aún me resultaba distante, aunque el deseo de morir siempre estaba presente en mis pensamientos, y a menudo permanecía durante horas enteras sin moverme y sin hablar, deseando que alguna descomunal catástrofe pudiera acabar conmigo, y en semejante destrucción arrastrara también a la causa de mis desdichas. Las sesiones judiciales de la región se aproximaban. Yo llevaba 3 meses en prisión, y aunque aún estaba débil y corría un permanente peligro de recaída, me obligaron a viajar casi 100 millas hasta la capital del condado, donde tenía la sede del tribunal. El señor Kirwin se encargó de reunir con mucho cuidado a todos los testigos y organizar mi defensa. Me evitaron la vergüenza de aparecer públicamente como un criminal, puesto que el caso no se presentó ante el tribunal que decide la pena de muerte. El gran jurado rechazó la acusación, pues quedó probado que yo me encontraba en las Islas Orcadas a la hora en que se descubrió el cuerpo de mi amigo. Y solo 15 días después de mi traslado me sacaron de prisión. Mi padre se emocionó mucho al verme absuelto de los humillantes cargos de asesinato y al comprobar que nuevamente se me permitía respirar el aire puro y regresar a mi país natal. Yo no compartía aquellos sentimientos, porque para mí los muros de una mazmorra o los de un palacio eran igualmente odiosos. El cáliz de la vida estaba envenenado para siempre, y aunque el sol brillaba sobre mí y sobre aquellos de corazón alegre y feliz, yo no veía a mi alrededor más que una densa y aterradora oscuridad que ningún resplandor podía penetrar, salvo la luz de 2 ojos clavados sobre mí. A veces miré los alegres ojos de Henry, languideciendo en la muerte, con las negras pupilas casi cubiertas por los párpados y las largas pestañas que los ribeteaban.
En otras ocasiones eran los ojos turbios y acuosos del monstruo, tal y como lo vi por primera vez en mis aposentos de Ingolstadt. Mi padre intentó despertar en mí sentimientos de afecto. Hablaba de Ginebra, a la que pronto volveríamos, de Elizabeth, de Ernest, pero sus palabras solo conseguían arrancarme profundos suspiros. Algunas veces, en realidad, tenía deseos de ser feliz, de volver junto a mi adorada prima y regresar al lago azul que me había sido tan querido desde mis primeros años. Pero el estado habitual de mis emociones era la apatía, para la cual una prisión es lo mismo que un palacio en el paisaje más hermoso que pueda pintar la naturaleza. Y semejante estado a menudo se había interrumpido por ataques de angustia y desesperación. En esos momentos, a menudo intenté poner fin a la existencia que detestaba, y ello hizo precisas una constante atención y vigilancia, para impedir que cometiera un horrible acto de violencia. Recuerdo que, cuando me sacaron de la prisión, oí a un hombre decir: «Puede que sea inocente de asesinato, pero lo que es seguro es que tiene mala conciencia». Aquellas palabras me conmocionaron. Mala conciencia. Sí, con toda seguridad, tenía mala conciencia. William, Justine y Clerval habían muerto debido a mis infernales maquinaciones. ¿Y qué muerte pondrá fin a esta tragedia?, clamaba. «Ah, padre, salgamos de este maldito país. Llévame donde pueda olvidarme de mí mismo, donde pueda olvidar mi existencia y a todo el mundo». Mi padre, de inmediato, accedió a mis deseos, y después de habernos despedido, señor Kirwin, nos encaminamos rápidamente a Dublín. Cuando el carguero partió de Irlanda con viento favorable y abandoné para siempre aquel país que había sido para mí el escenario de tanto dolor, me sentí como si me hubieran quitado de encima una pesada carga. Era medianoche. Mi padre dormía abajo, en el camarote, y yo permanecía encubierta mirando las estrellas y escuchando el rumor de las olas. Agradecí la presencia de aquella oscuridad que apartaba a Irlanda de mi vista, y mi pulso latió con febril alegría cuando pensé que pronto volvería a ver Ginebra. El pasado me pareció entonces una espantosa pesadilla. Sin embargo, el barco en el que me encontraba, el viento que soplaba desde las odiosas costas de Irlanda y el mar que me rodeaba me aseguraban ciertamente que no había sufrido visiones engañosas y que Clerval, mi amigo y mi más querido compañero, había muerto, víctima de mis actos y del monstruo que yo había creado. Hice memoria de toda mi vida, la apacible felicidad cuando vivía con mi familia en Ginebra, la muerte de mi madre y mi partida hacia Ingolstadt. Recordé con un escalofrío el enloquecido entusiasmo que me había impulsado a la creación de mi odioso enemigo, y traje en mi mente la noche en la cual recibió la vida. Fui incapaz de seguir el hilo de mis razonamientos. Mil emociones me embargaron y rompí a llorar amargamente. Desde que me recuperé de las fiebres, había adquirido la costumbre de tomar todas las noches una pequeña cantidad de láudano, porque solo gracias a esta droga era capaz de descansar lo suficiente para seguir viviendo. Angustiado por el recuerdo de mis desgracias, tomé una dosis doble y pronto caí dormido profundamente. Pero, Dios mío, el sueño no consiguió liberarme de la memoria y del dolor. Mis sueños se poblaban de mil cosas que me aterrorizaban. Hacia el amanecer tuve una especie de pesadilla. Sentí la garra de aquel demonio aferrada a mi garganta y no podía librarme de ella. Gritos y lamentos resonaban en mis oídos. Mi padre, que siempre me vigilaba, notando mi inquietud,
Me despertó y señaló el puerto de Holyhead, en el cual ya estábamos entrando. Habíamos decidido no ir a Londres, sino cruzar el país hacia Portsmouth y desde allí embarcar hacia Le Havre. Yo prefería este plan, principalmente porque temía ver de nuevo aquellos lugares en los que había disfrutado de unos breves días de sosiego con mi querido Clerval. Y pensaba con horror en la posibilidad de ver a aquellas personas que habíamos conocido juntos y que sin duda harían preguntas respecto a un suceso cuyo simple recuerdo me hacía sentir de nuevo todo lo que había sufrido cuando vi su cuerpo inerme. Por lo que a mi padre se refiere, sus deseos y todos sus esfuerzos se destinaban a verme de nuevo restablecido, tanto en la salud como en la paz de espíritu. Aunque su cariño y sus atenciones eran constantes, mi dolor y mi tristeza eran pertinaces, pero él nunca despertaba. En ocasiones pensaba que yo me sentía profundamente avergonzado por haberme visto obligado a responder de una acusación de asesinato, e intentaba demostrarme la inutilidad del orgullo. «Ay, padre», le dije, «qué poco me conoces. Los seres humanos, sus sentimientos y sus pasiones, se avergonzarían efectivamente si un desgraciado como yo pudiera sentir orgullo. Justine, la pobre, infeliz Justine, era tan inocente como yo y fue acusada por lo mismo. Murió por ello. Y yo fui el culpable. Yo la maté. William, Justine y Henry, los tres murieron por mi culpa». Mi padre me había oído a menudo hacer la misma afirmación durante mi encarcelamiento. Cuando me acusaba de aquel modo, a veces parecía desear que le diera una explicación, y en otras ocasiones probablemente consideraba que era consecuencia de mi delirio, que durante mi enfermedad alguna idea de ese tipo se había grabado en mi imaginación, y que el recuerdo de la misma aún permanecía vivo en la convalecencia. Yo evité dar una explicación. Mantuve un permanente silencio respecto al engendro que había creado. Tenía la sensación de que me tomarían por loco, y esto encadenó para siempre mi lengua, cuando en realidad habría dado un mundo por poder confesar aquel secreto fatal. En una de esas ocasiones, mi padre me dijo, con una expresión de indecible sorpresa: «¿Qué quieres decir, Víctor? ¿Estás loco? Querido hijo, te ruego que no vuelvas a decir esas cosas tan raras». «¡No estoy loco!», grité con furia. «El sol y los cielos, que me han visto actuar, pueden atestiguar que digo la verdad. Yo fui el asesino de esas víctimas absolutamente inocentes, y murieron por mis maquinaciones. 1000 veces habría derramado mi propia sangre, gota a gota, por haber salvado sus vidas. Pero no podía, padre, de verdad, no podría sacrificar a toda la raza humana». La conclusión de aquella conversación persuadió a mi padre de que estaba trastornado. Así que cambié inmediatamente de conversación para intentar alterar el hilo de mis pensamientos. Deseaba, en la medida de lo posible, borrar de mi memoria las escenas acaecidas en Irlanda, y jamás volvió a aludir a ellas ni me permitió hablar de mis desgracias. A medida que fue transcurriendo el tiempo, me fui tranquilizando. El dolor moraba en mi corazón, pero ya no volví a hablar de aquel modo incoherente respecto a mis crímenes. Era suficiente para mí tener conciencia de ellos. Con una insoportable represión, dominé la voz imperiosa de la desdicha, que a veces deseaba mostrarse al mundo entero, y mi comportamiento se tornó más tranquilo y más contenido que antes, como lo era antes de mi excursión al mar de hielo. Incluso mi padre, que me vigilaba como el pájaro a su polluelo, estaba engañado y pensaba que la negra melancolía que a mí había angustiado se estaba alejando para siempre, y que mi país natal y la compañía de mis seres queridos me restablecería por completo y me devolvería la salud y mi antigua alegría. Llegamos a Le Havre el 8 de mayo e inmediatamente viajamos a París, donde mi padre tenía que resolver algunos asuntos que nos detuvieron allí algunas semanas. En esa ciudad recibí la siguiente carta de Elizabeth. Para Víctor Frankenstein.
Ginebra, 18 de mayo de 1700. Mi queridísimo amigo, me dio muchísima alegría recibir una carta de mi tío, fechada en París. Ya no te encuentras en una distancia tan enorme y puedo confiar en verte antes de 15 días. Mi pobre primo, ¿cuánto debes de haber sufrido? Me temo que te voy a encontrar incluso más enfermo que cuando partiste de Ginebra. Hemos pasado un invierno terrible, pero aunque la felicidad no brilla en nuestra mirada desde hace muchos meses, espero ver sosiego en tu semblante y comprobar que tu corazón no se encuentra completamente privado de paz y tranquilidad. Sin embargo, temo que persistan los mismos sentimientos que te hacían tan desgraciado hace un año, y que incluso hayan aumentado con el tiempo. No querría importunarte en estos momentos, cuando tantas desdichas te oprimen, pero una conversación que tuve con mi tío antes de su partida me obliga a darte una explicación necesaria antes de que nos encontremos. ¿Una explicación? Probablemente te dirás, ¿qué puede tener que explicar Elizabeth? Si de verdad piensas eso, mis preguntas ya se han respondido y no tengo más que hacer que firmar con tu prima que te quiere. Pero estamos muy lejos y es posible que temas y sin embargo agradezcas esta explicación. Y teniendo en cuenta la posibilidad de que tal sea el caso, no me atrevo a posponer más lo que, durante tu ausencia, he deseado comentarte muy a menudo y para lo cual nunca he reunido el suficiente valor. Tú sabes bien, Víctor, que mis tíos siempre pensaron en nuestra unión, incluso desde nuestra infancia. Así se nos dijo cuando éramos jóvenes y nos enseñaron a considerar ese futuro como un acontecimiento que sin duda tendría lugar. Fuimos cariñosos compañeros de juegos durante nuestra niñez y creo, buenos y sinceros amigos cuando crecimos. Pero del mismo modo que un hermano y una hermana mantienen una cariñosa relación sin desear una unión más íntima, ¿no puede ser este también nuestro caso? Dime, querido Víctor, contéstame, y te lo pido por nuestra felicidad mutua, con una sencilla verdad. ¿Amas a otra? Has viajado, has pasado varios años de tu vida en Ingolstadt, y te confieso, amigo mío, que cuando te vi tan triste el otoño pasado, huyendo de contacto con la gente y buscando solo la soledad y la tristeza, no pude evitar suponer que tal vez te arrepentías de nuestro compromiso y que te sentías obligado, por honor, a cumplir con la voluntad de nuestros padres, aunque se opusiera a tus verdaderos deseos. Pero este es un razonamiento falso. Te confieso, primo mío, que te amo y que los castillos en el aire que he imaginado para mi futuro, tú has sido mi amante fiel y mi compañero. Pero solo deseo tu felicidad y también la mía. Cuando te digo que nuestro matrimonio haría de mí una persona absolutamente desgraciada, a menos que fuera resultado de los dictados de nuestra propia decisión libre. Incluso ahora lloro al pensar que, acosado como estás por las más crueles desgracias, puedas echar a perder, por tu palabra de honor, todas las esperanzas de amor y felicidad, que son las únicas que podrían conseguir que volvieras a ser lo que fuiste. Yo, que siento hacia ti un cariño tan desinteresado, podría estar aumentando 1000 veces tu desdicha si me convirtiera en un obstáculo a tus deseos. Ah, Víctor, puedes estar seguro de que tu prima y compañera siente un amor demasiado verdadero por ti, como para hacerte desgraciado. Sé feliz, amigo mío, y si atiendes a esta mi única petición, puedes estar seguro de que nada en el mundo podrá jamás perturbar mi tranquilidad. No permitas que esta carta te incomode. No la contestes mañana, ni al día siguiente, ni siquiera hasta que vengas, si ello te causa algún dolor. Mi tío me dará noticias sobre tu salud, y si veo siquiera una sonrisa en tus labios cuando nos veamos, sea por esta carta o por cualquier otra cosa mía, no necesitaré nada más para ser feliz. Tu amiga que te quiere, Elizabeth Lavenza.